Muy buenas tardes, querida comunidad. Espero que se encuentren bien. Yo me siento muy bien en este día y espero que todos ustedes, guerreros y guerreras en Cristo Jesús, se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema denominado oraciones contrarias, discernimiento y guerra espiritual. Estamos en esa parte de la serie de decodificando los espíritus de las tinieblas, decodificando las tinieblas, pero hemos sacado una parte para hablar de lo que son las oraciones contrarias, porque muchas personas me han preguntado, pastora, explíqueme, yo a veces siento que me están orando contrario, explíqueme cómo sucede esto. Nosotros hemos creado inclusive un taller denominado así mismo oraciones contrarias, discernimiento y guerra espiritual bíblica. Para los que quieran este taller, pues nos escriben y nos lo dejan ahí el comentario o nos contactan a nuestros números de contacto. Nos pueden buscar como Ministerios Kadosh, la Casa del Pan para las Naciones, o nos pueden buscar como Pastora Andrea Fernández. Y bueno, le compartiremos este taller para que ustedes lo puedan dar en sus congregaciones y así. Específicamente en el día de hoy vamos a enseñar qué son las oraciones contrarias y cómo se manifiestan. Segundo, aprender a detectarlas a la luz del Espíritu Santo. Tercero, hay que activar la oración alineada al corazón de Dios. Y cuarto, vamos a equipar a los creyentes para romper oraciones y palabras contrarias en sus vidas. Y usted me puede preguntar, pastora, ¿y qué es una oración contraria? ¿Cuál es la definición? Bueno, es una oración que busca manipular, controlar, maldecir o dañar a través de palabras espirituales. Ojo con esto, porque se usan palabras espirituales, se usa un lenguaje cristiano, entre comillas, o un lenguaje que se entiende cristiano. Segundo, las oraciones contrarias pueden venir de personas con buenas intenciones, pero por los motivos erróneos. A veces es por ignorancia. Muchas veces las personas oran contrario o entran en esta clase de patrones o de malformaciones espirituales y no es por maldad, es simplemente ignorancia. Tercero, es una forma de hechicería carnal, según dice Gálatas 5:20. Es una forma de hechicería carnal, Gálatas 5:20. Vemos un ejemplo bíblico en Balaam, que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Esto lo vemos en el libro de Números, en los capítulos 22 y 20 al 24. Pero en este caso fue Dios quien lo impidió. ¿Cuáles son las señales? Porque hay señales para saber que te están haciendo oraciones contrarias. Primero, hay confusión o desánimo súbito, de repente. Segundo, sueños reveladores o visiones simbólicas. Tercero, hay una manipulación disfrazada de intercesión. Mucho cuidado con esto, con las personas que oramos. Manipulación disfrazada de intercesión. Cuarto, hay obstáculos que no tienen una explicación natural. Hay obstáculos que no tienen una explicación natural. Quinto, hay personas que dicen que van a orar por ti, pero a la vez te critican, te controlan o te desacreditan. Eso es mucho cuidado que hay que tener cuando usted le dice a una persona, ore por mí. Tiene que ser una persona madura, con un buen corazón, que no tenga allín hará, que no tenga un ojo maligno, que no tenga una lashon hará, una lengua maligna. Tiene que ser personas maduras. Entonces, yo te pregunto, ¿alguna vez has sentido presión espiritual por algo que se suponía que era de Dios? Es una pregunta que quiero dejar en tu mente. ¿Alguna vez sentiste presión espiritual por algo que se suponía que era de Dios? Dejo eso ahí en tu mente. Vamos a ver los ejemplos de oraciones contrarias comunes. Lo vamos a ver por tipo, por el ejemplo y por el espíritu involucrado. Primer tipo de oración contraria, el control. Alguien que diga, por ejemplo, Señor, que no se vaya de mi ministerio. Ahí el espíritu involucrado es el dominio, la manipulación.
Otro ejemplo de oración contraria, la venganza. Que sienta el mismo dolor. El ejemplo viene siendo que sienta el mismo dolor que me causó. Ahí el espíritu involucrado es rencor, juicio. Otro ejemplo, envidia, un tipo de envidia. No merece ese puesto, quita eso de ella, no mereciera que la nombraran, que se lo quiten, que la pastora se dé cuenta, que fulano se dé cuenta, que el jefe se dé cuenta. Ahí hay un espíritu de celos y de murmuración. Entonces, otro tipo de ejemplo de oración contraria es un afán personal. Por ejemplo, cuando tenemos una persecución personal, queremos algo para nosotros. Él es el esposo que tú tienes para mí. O sea, tú estás mirando la pareja de otra persona y tú dices, no, él es el esposo que tú, diciéndole al Señor, que tú tienes para mí. Ahí hay engaño, hay lujuria, hay otras cosas también. Y hay un tipo de oración contraria muy común que es, el tipo es una maldición sutil. Por ejemplo, y ni tan sutil. El ejemplo es, si se aleja de mí, que le vaya mal. Ahí hay una brujería emocional, una forma de querer controlar, de querer manipular. Ahora bien, hay que discernir con madurez. ¿Y cómo podemos discernir? ¿Cómo saber si hay oraciones contrarias para ti? Primero, Dios nos ha dado el discernimiento de espíritus. Lo primero es, conforme 1 Corintios 12:10, tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento de los espíritus. Segundo, a través de sueños, visiones, palabras proféticas. Tercero, la paz robada, un estancamiento sin explicación. Si tú sientes que no tienes paz, por más que tú procuras tener paz y te sientes estancado sin ninguna explicación aparente, tienes que ir mirando por ahí. Cuarto, la repetición de ataques o retrocesos en áreas específicas. O sea, cuando tú tienes repetición de ataques o retrocesos en áreas específicas. Y quinto, te decimos que debes buscar una confirmación de intercesores maduros, porque normalmente Dios le muestra a alguien cuando nos están haciendo oraciones contrarias. El Señor, yo a veces lo puedo ver, el Señor me lo pone en mi espíritu, me enseña una visión cuando me están haciendo oraciones contrarias. Entonces, normalmente a intercesores maduros el Señor le muestra esto. Ahora, me puedes preguntar, ¿y qué puedo hacer si yo detecto oraciones contrarias contra mí? Claro, al final vamos a estar explicándote qué puedes hacer cuando tú detectas que hay oraciones en tu contra. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Cómo tú te puedes cubrir con la palabra del Señor? Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes antes. Quiero ser específica, oraciones específicas que son ejemplos. Por ejemplo, una oración de control. Señor, no permita que esa persona se mude de la iglesia, que se quede aquí porque la necesitamos. En esta oración se manipula la voluntad de otra persona en vez de orar para que se haga la voluntad de Dios en la vida de esa persona, en tu vida, en tu ministerio. Ahí es una oración contraria, las oraciones de control. Número 2, las oraciones de juicio o venganza disfrazadas. Señor, castígalo por lo que me hizo, que siente el mismo dolor que me causó. Esta oración busca venganza en vez de perdón y restauración. Esta oración contradice principios bíblicos como Romanos 12:19. Entonces, son oraciones contrarias. Estamos en el tema oraciones contrarias. Si has llegado hasta aquí, te vamos a pedir que te suscribas si no te has suscrito, que le des like y que le des a la campanita para que actives las notificaciones. Nos ayudarán muchísimo a nosotros poder expandir el reino de Dios, poder expandir estas enseñanzas que lleguen a más pueblos, más naciones, más personas, más grupos, más entidades, más organizaciones que necesiten este tipo de conocimiento, porque estamos en una época de una espiritualidad muy agresiva y tenemos que tenemos que tener herramientas y tenemos que estar donde el capitán nos vea, tenemos que estar justamente recibiendo y aprendiendo
para que no se cumpla esa palabra que dice que muchas veces no nos damos cuenta de todas las artimañas que el enemigo está tramando contra nosotros. Seguimos con este tema del día de hoy, oraciones contrarias. Tercera oración contraria, una oración con envidia, con celos, que dice, no es justo que esa persona tenga ese puesto, yo tengo más tiempo sirviendo, o si no, otras razones. Está motivada por la envidia, es un espíritu contrario al amor, al honor, a la solidaridad. Aleluya. Otras son las oraciones que imponen decisiones. Señoras, que fulano se case conmigo, él es el que tú tienes para mí, haz que vuelva, pero de una manera que es imponiéndole una decisión al Señor, porque la oración es que se haga tu voluntad. Dios, yo quiero el regreso de tal o cual relación de amistad o de mi pareja, pero si es tu voluntad. O sea, si es la voluntad de Dios, no porque sea mi voluntad, porque no podemos tratar de imponerle nuestra voluntad a Dios, porque pretende imponer una voluntad personal en vez de orar por una guía, por una confirmación. Señor, confírmame que esa es la pareja que tú tienes para mí, Señor. Señor, guíame en la decisión de mi pareja, guía nuestros pensamientos, endereza nuestros pasos. Son oraciones bíblicas, pero la otra no es una oración bíblica. Número 5, oraciones para que alguien fracase. Señor, que no le salga bien ese proyecto porque no te está buscando como antes. Es una oración muy contraria, hermano. Señor, no, que no le salga bien ese proyecto porque él o ella no te está buscando como antes. La persona que está orando desea el fracaso para corregir un comportamiento, lo cual es manipulación, lo cual es juicio también. Otras oraciones que nacen del rencor, por ejemplo, Señor, ponle tropiezos, que vea que está mal, que todo le salga mal hasta que se arrepienta. Dios disciplina, hermanos, pero nosotros no debemos orar con ese espíritu de rencor. No debemos orar con ese espíritu de rencor. Espero que hasta aquí nos estén entendiendo. Aleluya. Hay oraciones, definitivamente hay oraciones en contrario. Estas son oraciones que se oponen a la voluntad de Dios. Le voy a dar 3 tips para que se pueda entender cuando hay oraciones que son contrarias. Primero, una oración que sea opuesta a la voluntad de Dios, cuando se ora contrario al plan o al propósito de Dios, y aún la persona que lo haga tenga buenas intenciones, se puede considerar o es considerada una oración en contrario. Alguien, por ejemplo, ora para que tú estés en un lugar, pero Dios te está llamando a que tú te vayas de ese lugar. Entonces esa persona está orando contrario. Número 2, se pueden llamar o se categorizan como oraciones hechiceras, oraciones almáticas. Las oraciones almáticas o oraciones hechiceras también le dice, es cuando estas oraciones nacen del alma del hombre, de su mente, de sus emociones, de su voluntad, en vez de nacer del Espíritu de Dios. Estas oraciones buscan controlar, manipular, atar a otros, aun si la persona por la que se está orando ni siquiera está consciente. Número 3 son las oraciones que son especies de maldiciones, en realidad son maldiciones. Muchas veces las oraciones habladas y enviadas contra ti están fundamentadas en la envidia, el resentimiento y los celos. Óiganme bien, es importante, pueblo de Dios y guerreros todos y todas las personas que están en contacto con esta transmisión en esta hora, toda oración que esté fundamentada en envidia, en resentimiento, en celos, aún use un lenguaje religioso, palabras religiosas, pueden convertirse en maldiciones espirituales. Por eso los cristianos tenemos que aprender, tenemos que ser enseñados en discernir estas oraciones y romperlas, también orando, pero usando la autoridad de Jesús, usando la autoridad de Jesús. Padre, yo en esta hora oro por todos aquellos
que están siendo afectados en este momento de oraciones contrarias. Padre, dale discernimiento. Pido al Espíritu Santo que revele si alguien está orando que no esté alineado a la voluntad de Dios con relación a esa persona. Padre, dale entendimiento a través de tu Santo Espíritu a cada uno de ellos, Señor, que puedan ser activados en el discernimiento espiritual en este día. Padre, nosotros toda oración contradictoria, toda oración que no se alinea a tu voluntad, toda oración que no nace del Espíritu, la rompemos en esta hora, no la recibimos, la declaramos nula y operante. Padre, en el nombre de Jesús cancelamos cada oración orada sobre mi vida, sobre la vida de los que están oyendo esta transmisión, que no venga de ti. Nosotros mismos nos alineamos a tu perfecta voluntad, Padre, nos alineamos a tu voluntad perfecta y declaramos nula toda acción de maldición declarada, proferida, proclamada, toda oración almática o toda oración de manipulación, porque solamente recibimos lo que viene de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Otra cosa es estar de acuerdo con Dios. Las escrituras nos declaran en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien, esto es, aquellos conforme a su propósito fueron llamados, y para aquellos que aman al Señor. También Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Son dos escrituras que tú tienes que tener muy pendiente, muy presente, Romanos 8:28 e Isaías 54:17. Como ejemplos bíblicos relacionados con este concepto, podemos ver cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro estaba tratando de que Jesús no fuese a la cruz. En Mateo 16, del 21 al 23, Jesús, a Pedro tuvo que decirle, aléjate de mí, Satanás, tuvo que reprenderlo al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque por las palabras del apóstol Pedro, aunque ellas venían y salían y la motivación era el amor que el apóstol Pedro sentía por Jesús, se oponían a la voluntad de Dios. Y muchas veces habrá gente que va a estar orando porque te ama, pero que no está alineado a la voluntad de Dios. Otro ejemplo bíblico que podemos encontrar son los profetas falsos y las falsas profecías que vienen conjuntamente. Y lo vemos en Jeremías 23, que nos especifica claro que algunos profetas hablan visiones de sus propios corazones, no el verdadero mensaje de Dios, porque a veces el verdadero mensaje de Dios a veces es incómodo de transmitir, a veces es incómodo de digerir, a veces es incómodo de hacérselo entender a la gente, porque no siempre escuchar a Dios, lo que Él tiene que decirnos es agradable para nosotros, o muchas veces ni siquiera lo podemos entender. Entonces, hay unos 3 principios que yo te quiero decir, te quiero recordar, para que te mantengas libre de estas oraciones, para que te mantengas alerta. Es tiempo de estar alerta, como el caso de las 10 vírgenes, que habían unas vírgenes que se durmieron y vino el esposo y no tenían sus lámparas preparadas. Que ese no sea el caso de ti, guerrero, guerrera, que nos escuchas en este día. Te voy a dar 3 principios que debes siempre recordar. Siempre ora por la voluntad de Dios en tu vida, no la tuya propia. Y yo creo que Dios le está hablando a alguien en este momento. Casi siempre queremos orar por nuestros deseos egoístas, queremos orar desde nuestra perspectiva, queremos orar desde nuestro punto de vista de lo que deseamos, de lo que anhelamos, oraciones almáticas nuestras, y no debemos orar por la voluntad de Dios en nuestra vida. Número 2, tenemos que testear, tenemos los espíritus que están detrás de las palabras, tenemos que examinar, en español, examinar el espíritu que hay detrás de las palabras, y esto lo vemos en Primera de Juan 4:1. Y tercero, debemos estar cubiertos bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo la autoridad de su palabra y de su autoridad. Así que siempre también está preparado para cancelar oraciones en contrario. Tienes que cancelar. Ay, me están orando en contrario. Tienes que cancelar esa oración.
Cancelamos toda oración contraria a la voluntad de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús, bajo la autoridad del hermoso caballero de la cruz del madero, nuestro amado Jesucristo, el deseado de las naciones, el deseado de las gentes, el que ama nuestra alma. Aleluya. Así que cancelamos toda oración contraria en tu contra. Vine esta tarde a decirte eso. Tienes que romper con eso. Tienes que activar el discernimiento. ¿Viste? Vine a darte una llamada de alerta, ponerte en alerta, que estés vigilante. Tienes que estar vigilante, vigilante. Vamos a ver qué más. Bueno, vamos ya finalmente. Vamos a hacer una oración más, una otra oración que tenga que ver con este principio que estamos aprendiendo en el día de hoy, con lo que estamos aprendiendo. Aleluya. Recuérdense que estamos en nuestra serie Decodificando las Tinieblas. Decodificando las Tinieblas. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones según la Biblia? Según la Biblia, debemos orar por nuestros enemigos, conforme Mateo 5:44. Debemos bendecir y no maldecir, Romanos 12:4. O sea, no orar con manipulación, control. Yo soy la que merezco esto, fulano no merece esto, él no está en condiciones aptas espiritualmente, porque solamente el Señor sabe. Debemos buscar la voluntad de Dios, no la nuestra, Lucas 22:42. Y debemos pedir siempre en amor, no en egoísmo, no en celos. No en celos. Entonces, vamos ya a hacer una oración final. Pero antes, si tú detectas oraciones contrarias, tú tienes que romperla con la autoridad espiritual. Te lo he dicho en varias ocasiones. Número 2, tienes que perdonar a la persona si es identificada. Número 3, tienes que reforzar tu cobertura espiritual. Número 4, no debes contraatacar, sino interceder. Y número 5, debes usar la palabra como espada. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros cancelamos toda oración, todo decreto, toda palabra, toda intención contraria a la voluntad de Dios sobre tu vida. Rompemos toda manipulación, maldición, envidia, control espiritual que haya sido enviada contra ti. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos que ninguna arma forjada en contra nuestra, en contra tuya, prosperará. Activamos la autoridad que nos ha sido dada en Cristo Jesús para anular toda obra de las tinieblas y quedamos libres y fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor te bendiga en este día. Hemos llegado al final, queriendo haberte dicho más, pero para una próxima ocasión, síguenos en la serie Decodificando las Tinieblas. Que el Señor te bendiga.